Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy por aquí porque, Dios mío, hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por las revistas del corazón, por todas partes. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en un rumor, en una explosión mediática que, si es cierta, nos dejará a todos boquiabiertos. Han estado circulando titulares, a veces más sensacionalistas que otros, que afirman que Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de Erkenci ha explotado. Y supuestamente esta explosión tiene que ver con Can Yaman, nuestro galán turco que nos robó el corazón a todos con su interpretación de Candy Beat. Ya sé lo que están pensando. ¿Qué pasó? ¿De qué explosión hablan? Pues prepárense porque vamos a desgranar esta noticia, a analizar todos los detalles y, como siempre, a compartir nuestra opinión sobre todo este drama. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos, a los que son nuevos por aquí y a los que nos acompañan desde el principio, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas, sobre las series que amamos y sobre todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La supuesta explosión de Demet Özdemir. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, como saben, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema candente. Durante la emisión de Erkenci, la química entre ellos era palpable y radiaba la pantalla. Todos nos preguntábamos si esa química traspasaba la ficción y se convertía en algo real. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas. De todo. Pero ni Demet ni Can confirmaron nunca una relación sentimental. Después de Erkenci, cada uno siguió su camino profesional y personal. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y también tuvo diferentes relaciones. Sin embargo, el fantasma de Erkenci siempre ha estado presente. Los fans, los más románticos, aquellos que creen en los cuentos de hadas, nunca han perdido la esperanza de que Demet y Can se reencuentren y que esa conexión que vimos en la pantalla se convierta en realidad. Y es precisamente esta esperanza, esta insistencia de algunos fans, lo que parece haber desencadenado la supuesta explosión de Demet. Los rumores apuntan a que Demet está harta. Harta de que se la siga relacionando con Can, harta de que se le pregunte constantemente sobre él, harta de que se compare su matrimonio con Oğuzhan con la supuesta relación que pudo haber tenido, o no, con Can. Al parecer, la gota que colmó el vaso fue un comentario particularmente insistente en redes sociales. Un fan, aparentemente muy convencido de que Demet y Can están destinados a estar juntos, escribió algo así como: Demet, ¿cuándo vas a admitir que Can es el amor de tu vida? Deja de fingir y vuelve con él. Imagínense la situación. Demet, que ha pasado por un divorcio reciente, que está intentando rehacer su vida, que está enfocada en su carrera profesional, tiene que lidiar con este tipo de comentarios constantemente. Es comprensible que se sienta frustrada, irritada y, en última instancia, que explote. Según las fuentes, la respuesta de Demet a este comentario fue contundente. Algunos medios incluso afirman que utilizó palabras muy fuertes, aunque no hay confirmación oficial de esto. Lo que sí parece cierto es que Demet dejó claro que está cansada de que se le vincule con Can y que su pasado es pasado y que ahora es otra persona. Pero, ¿qué hay de la frase Can Yaman es mío para siempre? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos medios afirman que en medio de su explosión, Demet pronunció estas palabras. Palabras que obviamente han incendiado las redes sociales y han alimentado aún más los rumores sobre una posible relación secreta entre ella y Can. Sin embargo, hay que ser cautelosos con esta información. No hay ninguna fuente oficial que confirme que Demet realmente dijo eso. Podría ser una invención de la prensa sensacionalista, una forma de generar más clics y más controversia. O por otro lado, podría ser verdad. Demet, en un momento de frustración y enojo, podría haber dejado escapar esas palabras sin pensar en las consecuencias. Analicemos un poco más a fondo la situación. Es evidente que la relación entre Demet y Can, al menos a nivel profesional, fue muy intensa.
Erkencikus fue un fenómeno mundial y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre los protagonistas. Es normal que después de pasar tanto tiempo juntos, trabajando codo con codo, se haya creado un vínculo especial entre ellos. Pero, ¿ese vínculo fue romántico? Eso es algo que solo ellos saben. Quizás hubo sentimientos, quizás no. Quizás hubo un breve romance que nunca llegó a consolidarse. O quizás simplemente fueron grandes compañeros de trabajo que supieron interpretar a la perfección a sus personajes. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y la insistencia de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Imaginen tener que responder constantemente preguntas sobre una persona con la que trabajaron hace años, sobre una supuesta relación que nunca confirmaron, sobre un pasado que quizás quieren dejar atrás. Es comprensible que Demet se sienta abrumada y que en un momento dado, explote. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual en la vida de Demet. Está recién divorciada, está intentando reconstruir su vida personal y profesional. Es un momento delicado en el que necesita espacio y tranquilidad para enfocarse en sí misma. Que se la siga relacionando con Can y que se le exija una explicación sobre su pasado no hace más que dificultar su proceso de recuperación. Ahora, hablemos de Can Yaman. ¿Qué papel juega él en todo esto? Can, como saben, es un personaje muy mediático. Su personalidad extrovertida y su atractivo físico lo han convertido en una de las estrellas turcas más populares a nivel internacional. Él también ha tenido que lidiar con los rumores sobre su relación con Demet. Aunque a diferencia de ella, Can ha tendido a ser más evasivo con el tema. Nunca ha negado ni confirmado una relación sentimental con Demet, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Es posible que Can haya preferido mantener una actitud ambigua para no dañar su imagen pública. Después de todo, la fantasía de una relación entre él y Demet es algo que beneficia a su carrera profesional. Mientras los fans sigan soñando con un romance entre ellos, seguirán consumiendo sus proyectos y siguiéndolos en redes sociales. Sin embargo, también es posible que Can simplemente esté respetando la decisión de Demet de no hablar sobre el tema. Quizás él sabe que Demet no quiere que se la relacione con él y está dispuesto a respetar sus deseos. O quizás simplemente él también quiere dejar el pasado atrás y enfocarse en su futuro. En cualquier caso, la supuesta explosión de Demet nos invita a reflexionar sobre la presión mediática a la que están sometidas las celebridades y sobre la importancia de respetar su privacidad. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y querer que las estrellas que admiramos vivan la vida que nosotros imaginamos para ellas. Pero es fundamental recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto. Volviendo a la frase Can Yaman es mío para siempre, es importante tener en cuenta que incluso si Demet la pronunció, no necesariamente implica que exista una relación romántica entre ellos. Podría ser una simple expresión de frustración, una forma de decir que Can siempre será una parte importante de su vida, ya sea como amigo, como compañero de trabajo o como un recuerdo del pasado. También es importante considerar la posibilidad de que esta frase haya sido sacada de contexto, o incluso inventada por la prensa sensacionalista. En el mundo del espectáculo, las noticias se exageran, se manipulan y se inventan para generar más interés y más polémica. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. En definitiva, la supuesta explosión de Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can siempre ha generado mucha expectación y que los fans siguen soñando con un reencuentro entre ellos. Pero es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones, y que merecen ser tratadas con respeto y comprensión. Así que antes de juzgar o especular, intentemos ponernos en su lugar y entender la presión a la que están sometidas. Y ahora, vamos a analizar algunas posibles interpretaciones de la supuesta explosión de Demet. La primera, y la más obvia, es que Demet está realmente harta de que se la relacione con Can y que simplemente quiere dejar el pasado atrás. Es comprensible que se sienta frustrada por tener que responder constantemente preguntas sobre una persona con la que trabajó hace años y sobre una supuesta relación que nunca confirmó. En este caso, la frase Can Yaman es mío para siempre podría ser una forma de decir, déjenme en paz, Can es mi pasado y no quiero saber nada más de él. La segunda interpretación es que Demet sí tuvo sentimientos por Can en el pasado, pero que ahora está intentando superarlos.
Es posible que haya sido difícil para ella ver a Khan seguir adelante con su vida y tener otras relaciones. En este caso, la frase "Khan Yaman es mío para siempre" podría ser una expresión de dolor y de nostalgia. La tercera interpretación es que Demet y Khan sí tuvieron una relación secreta, pero que nunca la hicieron pública por diferentes motivos. Quizás querían proteger su privacidad, quizás no querían dañar sus carreras profesionales. En este caso, la frase "Khan Yaman es mío para siempre" podría ser una forma de reivindicar su amor y de dejar claro que, a pesar del tiempo y la distancia, Khan siempre será suyo. La cuarta interpretación, y quizás la más improbable, es que todo esto es una estrategia de marketing. Demet y Khan podrían estar utilizando los rumores sobre su relación para generar más expectación y promocionar sus proyectos. En este caso, la supuesta explosión de Demet sería una actuación cuidadosamente planeada para generar más titulares y más clics. En cualquier caso, lo cierto es que la supuesta explosión de Demet ha generado mucha controversia y ha alimentado aún más los rumores sobre su relación con Khan. Solo el tiempo dirá si hay algo de verdad en todo esto o si es simplemente una invención de la prensa sensacionalista. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando los hechos, especulando sobre las posibilidades y, como siempre, disfrutando del drama. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet realmente explotó? ¿Creen que la frase "Khan Yaman es mío para siempre" es real? ¿Creen que Demet y Khan tuvieron una relación secreta? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema tan candente conmigo. Recordemos brevemente los puntos principales que tocamos hoy. Analizamos la supuesta explosión de Demet Özdemir y la famosa frase "Khan Yaman es mío para siempre", exploramos los posibles motivos detrás de esta situación, la presión mediática, los rumores y la relación entre ambos actores. También discutimos las diferentes interpretaciones de este evento y la necesidad de ser críticos con la información que recibimos. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en este viaje y por formar parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor de este canal. Y por supuesto quiero agradecerles por compartir sus opiniones sobre este tema tan interesante. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que es todo una exageración de los medios? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Demet y Khan? Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.